El Centro de Noticias Táchira presenta. ¿Qué tal, amigos del Centro de Noticias Táchira? Continuamos haciendo entrevistas a propósito del momento que vive Venezuela con la recién promulgada ley de amnistía. Por ello le doy la bienvenida a mi compañera Mariana Duque para conversar también con Walter Márquez a propósito de eso. Saludos a todos los que nos observan a través del Centro de Noticias Táchira y sus redes aliadas. Hoy conversaremos con el defensor de derechos humanos y diputado jubilado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, quien nos comentará sobre esta diatriba que existe sobre la aprobación de la ley de amnistía y algunos de los artículos que tienen ciertas críticas. Señor Walter, coméntenos qué tan amplia es esta ley de amnistía, qué tanto se conoce sobre ella. La ley de amnistía es un instrumento jurídico contemplado en la Constitución de la República y en tratados internacionales para superar la crisis que existe en un país y dar paso a una etapa de transición y una etapa de reconciliación nacional. Pero tiene que ser integral, no discriminatoria, como ha sido la ley aprobada, entre comillas, por unanimidad por la Asamblea Nacional, porque ella excluye a militares que participaron en iniciativas de rebelión militar, que es un delito eminentemente político. Excluye también activistas políticas, como el caso de María Corina y Edmundo González. Y también excluye a personas vinculadas a procesos administrativos por parte de la Contraloría General de la República, que fue un instrumento para criminalizar y negar derechos a víctimas de persecución. Insisto, en el caso de María Corina, porque recordemos que a ella la inhabilitaron administrativamente y a otros líderes también lo inhabilitaron administrativamente. Esta ley es discriminatoria. Hablando en términos populares, en términos campesinos, es la ley del embudo, lo ancho para el régimen y lo angosto para las víctimas. Se requiere de una ley integral, como lo señaló recientemente el Comité de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado de prensa internacional. Es un avance, pero muy lento para la velocidad de cambios que requiere el país en este momento. En otras palabras, es una ley redactada a conveniencia del régimen y que va en contra de los intereses políticos y sociales del pueblo venezolano. Aparte de estos casos que usted menciona, ¿qué otros pudieran estar excluidos? Por ejemplo, si la Constitución habla que en los casos de violaciones de derechos humanos no están este tipo de personas, este tipo de presos políticos no están incluidos, pero hablamos de una ley contra el odio que incluye prácticas, supuesto terrorismo, etcétera, y el mismo Jorge Rodríguez dice, tenemos que revisar la ley porque hubo malas prácticas allí. ¿Cómo sabemos quién entonces sale y quién no? Mira, hay ejemplos muy concretos. Se quiere criminalizar la ley que ellos llaman imperialista, la ley Simón Bolívar, contra quienes dicen que invocaron una ocupación militar y contra quienes alegan que pidieron sanciones. Ahora, si ellos criminalizan la intervención militar, ¿por qué Delcy Rodríguez se reúne con el jefe de la CIA, que estaba al lado de Donald Trump el día que sellaron a Maduro? ¿Y por qué reciben en Venezuela al comandante del Comando Sur del ejército norteamericano? ¿Y por qué, si Chávez enarboló la bandera del nacionalismo petrolero, por qué ahora llegan a acuerdos directos con los Estados Unidos? Un doble lenguaje. Porque por un lado le recriminan a la oposición, pero ellos sí pueden hacer lo que les da la gana. No, señores. Si aparentemente estamos en una democracia, si ustedes recriminan que los Estados Unidos ocupó militarmente a Venezuela, ¿por qué se reúnen con ellos y llegan a acuerdos? Eso no es el mejor ejemplo.
Lo que ocurre es que si Nicolás Maduro hubiera respetado los resultados electorales, no estuviera preso, porque hubiera dado paso a una transición pacífica y democrática. Señor Walter, uno de los temas importantes a propósito de esta ley tiene que ver con cómo quedan los exiliados y perseguidos por motivos políticos que se mantienen también a la expectativa de poder o no volver al país y que esperaban justamente esta ley esperanzados de poder volver a sus hogares. No solamente ellos, también los que pidieron TPS o solicitaron asilo político en Estados Unidos, porque Jorge Rodríguez, aunque no está incluido en el articulado de la ley, señaló que no está contemplado el beneficio de la ley para quienes hayan pedido TPS y asilo político en Estados Unidos. O sea, el tema es mucho más álido, es mucho más grave. O sea, aquí no estamos realmente en una etapa de reconciliación nacional, como ocurrió en la Guerra Federal, que por una ley se llegó a una amnistía, excluyendo solamente en abril de 1863 lo que se llamaba los crímenes atroces. En la época, lo llamamos crímenes de lesa humanidad. Y en julio de 1925, en el gobierno de Juan Vicente Gómez, el abogado Francisco Batista Galindo logró una ley de amnistía de Gómez para los perseguidos políticos, que la mayoría estaban asilados en Cúcuta, y el 24 de julio de ese año, en 1925, retornaron más de 20.000 venezolanos a territorio de nuestro país. Son ejemplos históricos que fueron amplios, totales. Gómez fue un dictador férreo, pero cuando firmó una ley de amnistía lo hizo con magnanimidad, con amplitud. Entonces, en el caso de Venezuela, no sé si manera jocosa o manera real, Nicolásito, a quien así denominan el hijo Nicolás Maduro, dijo que su padre también quería estar incluido en la ley de amnistía, pero resulta que la ley de amnistía no puede incluir crímenes de lesa humanidad, como lo establece el propio artículo 29 del Estatuto de Roma y el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que son crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad están excluidos expresamente de los beneficios del indulto y de la amnistía. Señor Walter, cuando se habla de amnistía se habla de borrón y cuenta nueva. Sin embargo, creo que el artículo 16 de esta ley destaca que quien haya cometido un delito puede ser culpado de nuevo por ese delito. Es decir, si usted está detenido porque grabó un video de TikTok, si vuelve a grabar el video de TikTok puede ir preso de nuevo. Esto había ocurrido antes, esto es legal. El problema está en que continúan las leyes persecutorias y recriminatorias, la ley del odio, la ley contra las sanciones económicas, la ley Simón Bolívar. O sea, son leyes que se convierten en una carabina montada, en una .50 montada contra cualquier adversario político, pero ellos sí pueden, desde el régimen, expresarse de la manera que quieran sin que eso se convierta en una recriminación. En otras palabras, estamos en presencia, como lo dije al comienzo, la ley de embudo, lo ancho para el régimen y lo angosto para la fuerza democrática y las víctimas de la represión a lo largo de estos 27 años. ¿Estas leyes podían haber sido eliminadas con la ley de amnistía o dentro de la ley de Había amnistía? un proyecto amplio en la que se contemplaba la derogación de esas leyes, que se contemplaba la devolución de los bienes, las reparaciones e indemnizaciones. Le coloco un ejemplo concreto, el caso del señor Ricardo Albacete. Él está en el exterior por una libertad que logró el gobierno de España, pero a él le siguen saqueando sus bienes. Entonces, si él está en una etapa de libertad plena, tienen que entregarle sus bienes.
y eso no está contemplado en la ley. Entonces, es una ley que tiene demasiadas limitaciones y demasiadas falencias, es decir, demasiadas áreas que cubrir, que requiere realmente una reforma total. En otras palabras, es una ley redactada para complacer a la creencia de Donald Trump, porque no es un secreto que Donald Trump habló de que cerraran el helicoide y que pusieran libertad a los presos políticos, pero el gobierno lo hace de una manera tal que aparentemente está satisfaciendo esas exigencias, pero en la práctica se convierte en una nueva revictimación. Es decir, hay una doble victimización. La primera cuando los enjuician y la segunda cuando los ponen prácticamente en libertad condicional. Una ley con demasiados errores intencionales, que a mi juicio son errores inexcusables. Recuerde que el que dirigió la redacción y aprobación de esa ley es Jorge Rodríguez, experto en dilatar los procesos en Venezuela, experto en diluir la capacidad de protesta de la fuerza democrática y experto en darle largas a estos procesos. Por eso coincido con Luis Almagro cuando dijo que era una ingenuidad de parte de las fuerzas democráticas pensar en que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez iban a ceder espacios a la fuerza democrática dentro de una etapa de transición. También poco se habla del proceso de reparación. Usted menciona el caso del señor Albacete, que no se les ha devuelto sus bienes, pero también estamos ante un escenario donde cientos de venezolanos tienen en su expediente, en sus antecedentes penales, que son terroristas por un tuit, por haber hecho un video, por haber emitido alguna opinión, por ejemplo. Y eso también está completamente exento. Sí, se está planteando la reconciliación nacional. Yo estoy de acuerdo, pero es la última etapa. Y en materia de grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, no hay reconciliación posible. Lo primero es la verdad. Eso son varias etapas. Hay que buscar la verdad y, como dijo nuestro Señor Cristo, la verdad os hará libres. Es decir, la verdad para ver qué pasó y corregir los errores. Esa verdad tiene que dar paso a la justicia. Esa justicia tiene que ir hacia la reparación, una reparación física de los daños materiales, una reparación psicológica de los daños anímicos y espirituales, y también una reparación integral de los núcleos familiares afectados por la grave situación de violación de derechos humanos. Después de la reparación, sí viene la reconciliación, pero la reconciliación también tiene que dar paso a la etapa de reencuentro de justicia social y de encuentro de la sociedad. No es que nos vamos a abrazar con los tiranos y nos vamos a abrazar con los que cometieron crímenes atroces, como se llamaba anteriormente, ahora son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en virtud de que frente a los opresores no hay reconciliación posible. Ellos tienen que ser responsables de sus actos. Con el pueblo nos reconciliamos todos, porque el pueblo no es culpable de ambos lados. Hay chavistas que de buena fe estuvieron o están militando en esa organización o en ese conglomerado sociopolítico, pero hay gente que no. A nivel del pueblo tiene que haber una reconciliación inmediata, pero a nivel de los altas jerarcas de la criminalidad en Venezuela no puede haber reconciliación, tiene que haber justicia, verdad y reparación. Señor Walter, Delcy Rodríguez, al aprobar la ley, al firmar la ley, indica que los casos que quedan excluidos van a ser revisados por Diosdado Cabello. Diosdado Cabello no es un funcionario imparcial, o sea, él tiene una mentalidad que todos conocemos y que se expresa su filosofía y su comportamiento
en el programa El Mazo Dando. Tiene que ser una persona que garantice ecuanimidad e imparcialidad. Él está lleno de ideas de confrontación. Diosdado no es la persona idónea para garantizar que haya una recta aplicación de la ley de amnistía. Además, tanto Diosdado Cabello como Padrino López, en un país donde funcionan las instituciones, ya debían de haber sido removidos de su cargo, porque el 3 de enero que los Estados Unidos realizó una operación comando para hacer preso en Caracas a Nicolás Maduro, el responsable de la defensa nacional era Padrino López, que tuvo el atrevimiento de decir que él no había ordenado disparar frente a la superioridad numérica. ¿Cómo sabía él en ese momento que no se conocían las cifras de que eran 150 aeronaves, que había superioridad numérica de fuerza? Y también el responsable de la seguridad interna, Diosdado Cabello. Entonces, ellos no tienen la fuerza política y la fuerza moral que se requiere en este momento. En otras palabras, estamos en una situación que el país requiere realmente de decisiones, empezando por definir si la falta es absoluta o la falta es temporal. Estamos en presencia de una falta temporal que la Constitución limita inicialmente a 90 días, con 90 días prorrogables. Y al final son 180 días de falta temporal que se vencen el 2 de julio. A partir de allí es una falta absoluta. Ellos argumentan que Maduro puede regresar, pero este es un juicio que el mínimo dura 1 año, 2 años. Y después que sean juiciados y condenados en los Estados Unidos o absueltos en los Estados Unidos, tiene que ser puesto a órdenes de los tribunales de Argentina, que lo están enjuiciando por crímenes de lesa humanidad en base a la jurisdicción universal. Hay 3 jurisdicciones: la jurisdicción nacional, que es en el país donde se cometió el crimen; la jurisdicción, o en el caso de Estados Unidos, que lo está enjuiciando a una jurisdicción nacional; luego viene la jurisdicción internacional, que es en la Corte Penal Internacional en La Haya, donde hay un juicio ya abierto por el fiscal anterior y confirmado por la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de Apelaciones. Y Maduro es el principal señalado, el principal sindicado. Y también debe responder ante la justicia argentina. Nicolás Maduro va a seguir la ruta, el destino de Manuel Antonio Noriega. Noriega, mediante una operación comando, lo detuvo los Estados Unidos, lo puso a orden de la justicia norteamericana, que lo enjuició y lo condenó. Después la justicia norteamericana la puso a orden de la justicia francesa, donde cumplió otra pena, y de ahí retornó a Panamá, donde fue enjuiciado y condenado, y allí murió. ¿Cuál es la ruta de Nicolás Maduro? Está a órdenes de los Estados Unidos, de la Corte Federal de Nueva York. Después de ser puesto a órdenes de la Corte Penal Internacional o del Tribunal de Buenos Aires, que lo están juiciando, y si le alcanza el tiempo, después tiene que ser puesto a orden de Venezuela para los delitos de corrupción cometidos en PDVSA, cometidos en el arco minero. Es decir, hay un cúmulo de delitos cometidos por Maduro. Delitos de corrupción en el país, delitos de terrorismo y narcotráfico en los Estados Unidos, crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Es decir, no se puede ser tan ingenuo para decir que Maduro va a regresar al país a tomar posesión. Ese es un argumento para justificar que Delcy Rodríguez continúe en el poder. Ahora,
Si yo me voy para Caracas a viajar en un avión, tengo que presentar o el ticket electrónico a través de mi celular o el ticket físico. Lo mismo, para Maduro alegar que es presidente de la República, tiene que mostrar las actas digitales o en físico, que ahora reposan en el Banco Nacional de Panamá. Él está alegando inmunidad y privilegio como jefe de Estado. Tendrá que demostrar de que él obtuvo el triunfo, lo cual nunca lo podrá alegar, porque las mismas actas de la oposición son las mismas actas del gobierno. Y además, el Ministerio de la Defensa tiene copia en el sobre número 1 que transportaban hacia el CNE en Caracas. En otras palabras, Maduro nunca pudo mostrar las actas porque era la prueba de su derrota y la prueba de su delito. Y por eso es importante promover en el Tribunal de Nueva York una experticia de esas actas que reposan en Panamá. Sobre la ley de amnistía, ¿cuál pudiese ser el próximo paso que verán los venezolanos? Es decir, ya la Asamblea Nacional la aprobó, veíamos a Delcy Rodríguez firmarla. Estas liberaciones o excarcelaciones, pues sea el caso, ¿deberían hacerse de forma inmediata o cuál es el proceso a seguir? ¿Cuánto tiempo tardarían? El tema es que en algunos casos piden que la persona comparezca ante el tribunal o que a través de apoderado judicial le pida al tribunal la aplicación de la ley, pero para que se haga efectiva la aplicación de la ley de amnistía tiene que hacerse presente. Entonces, muchos están expuestos a que bajo cualquier figura queden detenidos nuevamente. La ley debería ser aplicación inmediata e incondicional. No, ellos lo condicionan para seguir teniendo el control político de la represión en Venezuela. Además de la represión física, esto es una represión jurídica que ellos han instrumentado, implementado y que continúa a través de la normativa de la ley de amnistía. Pero eso sobre todo en el caso de quienes están por fuera o quienes se han tenido que ir, quienes son perseguidos, pero quienes están dentro de las cárceles. También tienen que pedir que el juez de la causa, a través de su apoderado o del fiscal, analice cada caso. O sea que es lento, un proceso lento. Un proceso lento, porque ellos se están cuidando de que no ocurra lo que aconteció con los juicios de Nuremberg hace más de 80 años, que no solamente enjuiciaron a los jerarcas responsables de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, sino después vino el enjuiciamiento de los fiscales y de los jueces responsables. Todos esos jueces antiterroristas y esos fiscales antiterroristas deben ser enjuiciados, deben ser destituidos y deben de ir a la cárcel. Ahora, el caso de Maduro. Maduro está viendo en carne propia lo que es una situación de estar en una cárcel de máxima seguridad, como la está viviendo él en Nueva York. Si él hubiera respetado la Constitución de la República, si hubiera respetado los resultados electorales, hubiera negociado una transición. Pero no, él aprovechó el poder para, con la fuerza de las armas y el control del aparato electoral, él se autoproclamó presidente sabiendo que perdió, pero de calle. En Venezuela, el resultado a favor del Mundo González fue el 67%. Y los votos para Maduro fueron del 30%, es decir, 37%, más que duplicado. Y en el Táchira, el resultado fue de 82%, para el Mundo González en la alianza con María Corina y 16% para Nicolás Maduro. Y en el Cobre, una zona rural, en el municipio de Vargas, el hecho fue mucho más impactante. Allí en Vargas, el resultado fue 91% para el Mundo González con el apoyo de María Corina y el 7% para Maduro. O sea, yo que he participado en 17 campañas electorales, que soy un analista como
líder político y como historiador, nunca había visto un fenómeno electoral y de masa como el que liderizó María Corina Machado. Frente a esa realidad, Nicolás Maduro tenía que haber dado paso a una transición democrática, pero su error de haber desconocido las elecciones lo llevó a que mediante una operación especial de grupos comandos norteamericanos se lo llevaron preso. Él tenía que, si había ido a la India, haber conocido lo que es la ley del karma y la ley del dharma. La ley del karma es las acciones producto de los errores. Y la ley del dharma es la acción correcta. Él no actuó correctamente, él actuó mediante el karma. Por eso también están señalando que Sai Baba de la India era el gurú de Nicolás Maduro, de Cilia Flores. Eso no es cierto. Ellos hicieron una visita a Puttaparthi, en el sur de la India, donde vivía Sai Baba, pero los principios y valores de Sai Baba son contrarios a la práctica diaria y personal, violenta y recriminatoria de Nicolás Maduro. No se pueden invocar valores espirituales para encubrir la ley y reprimir a las personas. Se lo digo porque como embajador de la India yo estuve también muy cerca de Sai Baba y sigo cerca de su organización. No se ha pretendido manipular esa vinculación con Sai Baba cuando jamás Sai Baba y su principio y su valor y su organización puede ni justificará nunca los crímenes atroces y las persecuciones que se han desatado en Venezuela. Pero volviendo a la ley de amnistía, es una ley chucuta, es una ley demasiado limitada, con errores intencionales para seguir el régimen controlando la represión política y la represión jurídica en Venezuela. Bien, amigos del Centro de Noticias Táchira, conversábamos con el defensor de derechos humanos y diputado jubilado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, a propósito de la ley de amnistía y todo lo que tiene que ver a propósito de esta promulgación. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras cuentas de Instagram, @noticiastachirenses, el Centro de Noticias Táchira, reporte.táchira y Conexión Táchira. No olviden darle like, compartir y seguir viendo estas entrevistas, este ciclo de entrevistas sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Chau, chau.